Y una de las noticias de la semana es la situación de máxima preocupación que se está viviendo en Colombia por cómo el terrorismo vuelve a hacer pie, a ganar territorios, a amenazar y a tener acorralados a los propios miembros de las Fuerzas Armadas después de lo que fue el ataque salvaje en el Guaviare, donde el sector de las disidencias que responde a alias Calarcá asesinó a 6 miembros de las Fuerzas Armadas, secuestró a otros por algunas horas, aunque después lo terminaría liberando. Justamente un grupo al cual el gobierno de Gustavo Petro había decidido hace algunas semanas no atacar en nombre de una supuesta negociación que estaba en marcha. Pero como bien nos decía Sergio González ayer, era una negociación que iba en una sola dirección. El ejército no podía atacar a los terroristas, pero los terroristas sí podían atacar al ejército. Por eso quiero ir ya mismo a Colombia con nuestro compañero Sergio y un testimonio que nos trae que me parece que va a ser muy interesante. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Darío, un gusto saludarte. Justamente estamos aquí en el Congreso de la República, aquí en el Senado. Este es el salón de apoyo donde ha llegado la cámara de DNews para poder hablar con la senadora Paloma, para hablar justamente de lo que está sucediendo en Colombia en tema de seguridad. Vamos de inmediato con ella. Senadora, gracias por estar con nosotros aquí en DNews. Sergio, un saludo para ti, para Darío y para todos los televidentes. Muy bien, bien lo decía Darío en esta introducción, una situación muy compleja de violencia en nuestro país, donde se presentó el ataque a los soldados en Guaviare. Hay hostigamientos permanentes en todo el territorio nacional por parte de las disidencias. El Catatumbo, ni qué decir, 3 meses con unas cifras muy fuertes. ¿Cómo está manejando el gobierno nacional el tema de seguridad en Colombia? Pésimo, pésimo. El gobierno pareciera estar más del lado de los ilegales que de los colombianos. Lo que estamos viendo es que después del proceso de paz total, que básicamente llevó a unas zonas de despeje que se conoce simplemente con la prohibición de la acción ofensiva de las Fuerzas Armadas, es decir, las Fuerzas Armadas tenían que estar guardadas en los cuarteles. Aquí lo que hemos tenido es un crecimiento desbordado del narcotráfico, de los cultivos ilícitos, de los carteles y de los grupos narcoterroristas que se han venido tomando el país. En el primer año y medio de Gustavo Petro crecimos en más de 3.500 guerrilleros. Según los informes de la Defensoría del Pueblo, hoy Colombia tiene más de 700 municipalidades con presencia de grupos narcoterroristas. Y lo que es más grave, estos grupos han iniciado un plan pistola contra las Fuerzas Armadas y usted se encuentra con los 9 muertos, 11 secuestrados que hubo en el Guaviare, pero a eso hay que sumarle más de 15 asesinatos que hemos tenido en las últimas semanas de miembros de las Fuerzas Armadas, y al lado la existencia de unos decretos del gobierno que siguen prohibiéndole a las Fuerzas Armadas atacar a los grupos ilegales que hoy se toman el país y asesinan a los soldados y policías. Y a eso se suma, doctora Paloma, también la conmoción interior que hay en el Catatumbo, que justamente la Corte Constitucional va a revisar si se tumba o continúa. Yo demandé la conmoción interior porque evidentemente después de 3 meses de decretos no hemos visto ningún cambio. 56.000 personas desplazadas en el Catatumbo, pero son también 3.000 familias desplazadas en el Chocó. Todas las semanas 2 ataques a población civil en el departamento del Cauca, en el Caquetá, los grupos ilegales narcoterroristas combatiendo entre ellos, y se ven las volquetadas de cadáveres y de gente torturada, incluso sin cabeza. Creo que el país se está volviendo a unas épocas de violencia insufribles, con un gobierno que solo está pensando en su supuesta reelección. Muy bien, Darío, la doctora Paloma Valencia ya te escucha para las preguntas que tengas desde Estudio en Argentina. Senadora, la verdad que yo la escucho y la verdad es que asentía, porque son cosas de sentido común las que usted está planteando, ¿no? Cuestiones que parecen evidentes, ¿no? Esta sensación de que más que una paz total fue una impunidad total lo que terminó impulsando el gobierno. Ahora, yo lo que le quiero empezar preguntando es, ¿fue ingenuo el gobierno aquí y de alguna manera tomado por la ingenuidad y por esa fe en la paz tan fuerte, termina pasando esto que se aprovechan del gobierno? ¿O acá hay complicidad?
Pues yo lo que creo es que, Darío, uno puede ver cualquiera de las dos cosas. Aquí había un gobierno profundamente ingenuo, como lo fue el presidente Petro, que decía de una manera muy fácil que él en 3 meses iba a firmar la paz con los grupos narcoterroristas, o aquí hay una especie de complicidad con los grupos narcoterroristas. Porque aquí también hay que recordar que todos estos grupos son guerrillas o tienen su origen en guerrillas de izquierda. Y hay que recordar también que el presidente Petro hizo parte de uno de esos grupos narcoterroristas denominados guerrillas, que fue el M-19, que en muchos sentidos fue como el papá de muchos de estos engendros que han venido perpetuando la violencia en Colombia. Hay muchos colombianos que dicen que hay es un plan del gobierno Petro para tratar de controlar por la vía violenta el territorio. Pero también hay otros que creemos que se trata de una incapacidad supina de unas personas que siempre han creído que gobernar es muy fácil y que le han dado una idea de que hay una especie de misticismo romántico, político en todos esos grupos ilegales, que si no son narcos, que son terroristas, que son asesinos, secuestradores. Creo que Colombia ha equivocado el camino, querido Darío, y aquí los han convencido a muchos de que el camino es darle impunidad a los grupos, llevarlos al Congreso, y yo creo que Colombia va a tener que utilizar la fuerza pública para recuperar su territorio. Ahora, la verdad es que si uno empieza a atar cosas, empieza a atar cabos, y uno ve la clara apología de la lucha armada que hace el presidente Petro con las banderas del M-19, reivindicando abiertamente las operaciones que hizo el M-19, llevando esa bandera casi que más que la bandera colombiana. Uno escucha declaraciones como las que veíamos hace algunas semanas de una de las voceras de una de las columnas del ELN diciendo: nosotros en campaña lo ayudamos a ganar a Petro. Recuerda los testimonios del hermano de Petro diciendo: sí, nosotros fuimos a las cárceles y en las cárceles hablamos con muchos de los que controlan el territorio y gracias a eso obtuvimos más votos. Digo, ¿acá no habría que investigar un poquito más esos vínculos entre sectores del gobierno y sectores de estos grupos? Yo creo que sí, por supuesto, pero imagínense que las investigaciones sobre la financiación ilegal de campaña, donde empezaban a vislumbrarse no solamente la participación de personas vinculadas con crímenes de lesa humanidad y con corrupción, con narcotráfico, quedó suspendida por una decisión extrañísima de la Corte Constitucional, cuando para todos es bien sabido que el gobierno de Gustavo Petro fue elegido con la violación de los topes electorales. Está más que probado y nuestra Constitución dice que cuando alguien viola los topes de una campaña, la sanción es la pérdida de la investidura. Pero mucho más allá de eso, aquí han salido las versiones no solamente del ELN, sino del Clan del Golfo, que varias veces han amenazado al presidente Petro diciéndole que van a contar cómo fue que lo apoyaron en campaña. Lo cierto es que Gustavo Petro tuvo unas votaciones muy significativas precisamente en los lugares donde ejerce presión armada a estos grupos. Y lo cierto es que durante su gobierno esos grupos se han enriquecido porque no ha habido política antinarcotráfico, y lo cierto también es que han tomado mayor control territorial. Si eso es parte de la agenda del presidente, es lo que tendrán que establecer las autoridades y la historia de Colombia, porque aquí lo que estamos viendo es una cosa muy extraña, es decretos donde obligan a las Fuerzas Armadas a quedarse cruzadas de brazos mientras los grupos ilegales van y las matan en los lugares donde están. Senadora, en medio de todo esto uno ve una conducta muy errática del presidente, con mensajes fuera de tono, fuera de tiempo, y aparece un exministro de la envergadura de Álvaro Leiva, ex canciller, diciendo abiertamente que el presidente Petro tiene un problema de drogadicción y diciendo que producto de ese problema de drogadicción en muchas ocasiones no se podía contar con él, que desaparecía, que incluso incumplía funciones oficiales en viajes oficiales de alta importancia. Dos preguntas derivadas con esto. ¿Cabe preguntarse si el presidente está en sus facultades para ejercer el cargo? Y segunda pregunta, ¿no habría que abrir una investigación desde el Congreso para ver cómo está en términos de sus facultades mentales el presidente? Infortunadamente en Colombia no existe la norma que obligue a una revisión periódica médica del presidente, pero somos muchos los que creemos que el presidente está teniendo unos problemas que no obedecen ni a trago ni a drogas, que obedecen a un problema psiquiátrico de fondo, porque cuando usted lee los tweets que pone donde lo único que no hay es coherencia, hilación entre un tema y otro, aquí se puede mezclar desde Einstein con la física cuántica, con los computadores cuánticos, en
en un discurso que no tiene ningún sentido, sino mencionar una cantidad de nombres para dar una especie de sensación de conocimiento, pero que cuando usted hila las cosas, pues nada tiene que ver con nada. Yo sí creo que hay muchos en Colombia que nos preguntamos si el presidente está en pleno uso de sus facultades mentales. Otro de los problemas que tenemos en Colombia es que la Cámara de Representantes tiene una entidad que se llama la Comisión de Acusaciones, que debiera ser la encargada de investigar al presidente, que está repleto de denuncias de financiación ilegal, denuncias de abuso de poder, denuncias de todo tipo. Pero como tiene las mayorías en esa comisión, que entre otras alimentan entregándoles parte del presupuesto nacional, como se ha venido sabiendo a través de los escándalos de altísima corrupción que han sonado en este gobierno, pues aquí lo que estamos es simplemente cruzados de manos y brazos. Y es muy grave para Colombia, que estamos a puertas de iniciar un proceso de elección presidencial y ya los áulicos del gobierno, aunque la Constitución lo prohíbe de manera tajante, están hablando de la reelección del presidente. Aquí uno no puede descartar ningún forzamiento del sistema político de los colombianos, pero esperamos que eso no vaya a pasar. Clarísimo, senadora, le agradezco mucho por su tiempo desde aquí. Lo dejo con Sergio para una pregunta final. Así es, Darío. Senadora, ya para finalizar la entrevista, por supuesto que hay que preguntarle sobre la consulta popular. En las últimas horas, el presidente de la República ha dicho que si el Senado no aprueba o no habla sobre la consulta o no hace nada, la presidencia de la República lo va a hacer por decreto. ¿Cómo reciben ustedes aquí desde el Senado de la República estas como si fueran un condicionamiento por parte del presidente? Pues lo primero, Sergio, es decir que la reforma laboral es la mala, porque una reforma que destruye 500.000 empleos formales en un país donde lo único que no hay es empleo formal, la gran mayoría de los colombianos viven en la informalidad, ganan menos de un salario mínimo, es un atentado contra ese ciudadano colombiano que hoy tiene un empleo. Entonces, por eso se hundió la reforma laboral. 700.000 millones de pesos que vale la consulta. Todo el esfuerzo de la consulta, la reforma seguirá siendo mala, porque destruye empleos. Creo que el gobierno lo que debiera es dedicarse a concertar con los pequeños empresarios, con los sindicatos, con los empresarios de este país, una reforma laboral que le sirva a todo el mundo, porque uno no puede creer y seguir diciendo que el problema es que hay que sacarle a los empresarios para que le vaya bien a los trabajadores. Eso no es verdad. Cuando le va mal al empresario, el trabajador se queda desempleado. Esa es la realidad. El presidente Petro tiene que saber que él no es un emperador. Si el Congreso le dice no a la consulta, la ley respalda la decisión del Congreso y no habrá consulta. Muy bien, doctora Paloma, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Muy bien, Darío, ya lo ves, entonces la situación que se vive en Colombia no es nada fácil. En tema de seguridad, muchos retos, en temas laborales, aún muchos más. Vamos a estar pendientes, sobre todo este jueves, el 1 de mayo, con todas estas marchas que se van a realizar en el Día del Trabajo y que lo ha utilizado el presidente Gustavo Petro como si fuera su termómetro político en Colombia. Muchas gracias, Sergio. Enseguida volvemos.